Buenos días, estimados. Mi nombre es Mariana García, soy licenciada en Higiene y Seguridad Laboral y en esta oportunidad veremos una capacitación de ergonomía y manipulación manual de cargas. Para comenzar veremos la definición de ergonomía. La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria, es decir, que intervienen varias disciplinas como la psicología, la antropometría, la fisiología y la biomecánica, en el estudio de las condiciones del trabajo humano para poder adaptar el trabajo al ser humano. La ergonomía es una ciencia relativamente nueva, ya que surgió en el año 1949. Históricamente, esto no ha sido así, sino que por el contrario, las personas se han tenido que adaptar a su puesto de trabajo, adaptar a las herramientas, a los materiales, a las condiciones laborales, desencadenando de esta forma múltiples enfermedades o accidentes. Si nosotros aplicamos la ergonomía en el puesto de trabajo, principalmente lo que vamos a tratar de evitar es la generación de enfermedades. Cuando nosotros aplicamos la ergonomía, analizamos factores endógenos, factores exógenos y el medio ambiente. En el análisis de los factores endógenos hace referencia a los factores internos, como son las cargas mentales. En el análisis del medio ambiente lo que se hacen son estudios de ruido, de iluminación, de temperatura, entre otros. Y en el análisis de los factores exógenos hace referencia a los factores externos, evaluando, por ejemplo, las cargas físicas. No solamente analizamos estos factores endógenos, exógenos y medio ambiente, sino que también debe considerarse las habilidades humanas, es decir, las limitaciones y las características que tiene la persona que va a desarrollar esa tarea, para poder de esta forma adaptar el puesto de trabajo a las necesidades y a las características de cada una de las personas. A continuación vamos a ver los objetivos que tiene la ergonomía. Como vimos en la diapositiva anterior, el principal objetivo de la ergonomía es reducir o evitar las enfermedades laborales. Muchas de esas enfermedades aparecen como consecuencia de sobreexigencias, como por ejemplo cuando nosotros realizamos una tarea y adoptamos posturas antinaturales, puede llegar a generarnos esa sobreexigencia, esa postura antinatural puede llegar a generarnos una enfermedad. O bien, cuando nosotros realizamos tareas en la cual pasamos mucho tiempo de pie, esa sobreexigencia, que es la bipedestación, puede llegar a generarnos una enfermedad laboral. Hay otros ejemplos de lo que son las sobreexigencias, como por ejemplo los movimientos repetitivos, los esfuerzos físicos, cuando nosotros desarrollamos una tarea en la cual realizamos muchos levantamientos de carga o realizamos traslado de cargas, o bien cuando estamos, por ejemplo, expuestos a ruidos excesivos, a vibraciones, a temperaturas, ya sean muy altas o muy bajas, o bien también estamos expuestos a una iluminación deficiente. Cada una de estas cosas que nombramos son sobreexigencias que nos pueden llegar a generar una enfermedad laboral. Cuando nosotros aplicamos la ergonomía, vamos a hacer el estudio del puesto de trabajo, vamos a evaluar las condiciones laborales, la exposición a ruido, vibraciones, temperatura e iluminación, e intentamos adaptar el puesto de trabajo a las necesidades de las personas, precisamente para evitar la generación de enfermedades laborales. De forma consecuente, cuando nosotros implementamos la ergonomía, también logramos cumplir con otros objetivos, como por ejemplo aumentar la seguridad en el trabajo, desarrollar el bienestar de las personas en torno a su ámbito laboral, incrementar la calidad de vida laboral de las personas y ampliar la eficacia de los trabajos y procedimientos. A continuación vamos a analizar algunas de las sobreexigencias que anteriormente citamos, ya que son factores de riesgo que pueden llegar a generarnos enfermedades laborales. Como vimos al inicio de la presentación, cuando aplicábamos la ergonomía,
debíamos analizar los factores endógenos, el medio ambiente y los factores exógenos, los cuales eran factores externos como la carga física. ¿Pero qué es la carga física? Es precisamente el conjunto de requerimientos físicos a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de su jornada laboral. Las cargas físicas pueden llegar a generar lesiones como consecuencia del trauma acumulativo por sobrecarga o por fatiga muscular debido a la carga repetitiva. La fatiga muscular es una de las consecuencias más comunes en lo que es la carga física y por ello vamos a ver su definición. La fatiga muscular es precisamente la disminución de la capacidad física del individuo para soportar cargas luego de que éste haya realizado un trabajo durante un determinado tiempo. ¿Cómo saber si tenemos fatigas musculares? Vamos a poder darnos cuenta cuando se presentan los síntomas, como por ejemplo las algias cervicales, que son la tirantes de nuca, el dolor de nuca, o las dorsalgias, que son los dolores en la parte media de la espalda, y las lumbalgias, que son los dolores en la parte baja de la espalda. Cuando la persona no se recupera de la fatiga, entra en un estado de fatiga crónica o patológica, que puede llegar a tener graves repercusiones en la salud y que no siempre son reversibles. Dentro de esas alteraciones irreversibles encontramos a las artrosis o bien a las hernias e incluso enfermedades del corazón. A continuación vamos a ver medidas preventivas a adoptar para prevenir la fatiga muscular. Cuando nosotros vemos las medidas preventivas, están encaminadas a mejorar por una parte el trabajo y las condiciones en que se realiza y por otro lado están encaminadas sobre las personas mediante el entrenamiento. Una de las principales medidas preventivas a adoptar es mejorar los métodos y los medios de trabajo. Por ejemplo, disminuir el trabajo manual mediante la mecanización, automatización o buen diseño de las herramientas. ¿Sí? Tenemos que tratar de evitar lo que es el trabajo manual siempre que sea posible, sustituyendo el mismo mediante el uso de alguna herramienta mecanizada. Otra de las medidas preventivas es el reparto del tiempo de trabajo. Cuando nosotros manipulamos cargas, cuando estamos expuestos a cargas físicas, debemos determinar el tiempo de trabajo y determinar también tiempos de descanso o tiempos de reposo. Otra de las medidas preventivas es respetar los límites de peso manipulado y utilizar técnicas adecuadas en el manejo de carga. Más adelante nosotros veremos el método cinético para el levantamiento manual de cargas. Otra de las medidas preventivas es evitar en lo posible los movimientos repetitivos. Otra de las medidas es mejorar las posturas de trabajo, evitando siempre las más desfavorables y adoptando la postura correcta. Otra de las medidas preventivas es mejorar las condiciones de trabajo, por ejemplo, evitando lo que es un ambiente laboral caluroso que facilita la aparición de la fatiga o evitando un ambiente de trabajo ruidoso. Otra de las medidas preventivas es establecer medidas organizativas como puede ser la rotación de puestos de trabajos o alternar tareas pesadas con otras más ligeras para evitar precisamente la fatiga muscular. Otro de los factores de riesgo que íbamos a analizar son las posturas inadecuadas. Las posturas inadecuadas son posiciones de trabajo que suponen que una o varias regiones del cuerpo dejen de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada en la que se generan
de forma consecuente las lesiones por sobrecarga. Son, por ejemplo, las posturas estáticas o las posturas en rotación o las posturas en flexión lateral o flexoextensión u otras posturas no neutras adoptadas de forma frecuente o bien adoptadas en forma prolongada. Estas posturas inadecuadas lo que genera son molestias ligeras, fatiga muscular y lesiones musculoligamentarias. Es fundamental para evitar las generaciones de lesiones y de fatiga muscular que nosotros adoptemos posturas de trabajo adecuadas, y es fundamental también el movimiento para evitar estas lesiones. Es decir, que nosotros podamos adoptar un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso, ya sea que realizamos trabajos con posturas estáticas, dedicar un tiempo, una pausa para poder caminar un rato, estirarnos y descansar. O si estamos en un trabajo en la cual hay flexión lateral, poder adoptar también pausas de trabajos para descansar, para caminar correctamente, para realizar algunos ejercicios de estiramiento, porque el movimiento es fundamental en este caso para evitar las generaciones de lesiones y fatiga debido a las posturas inadecuadas. Otro de los factores de riesgo que íbamos a analizar eran los movimientos repetitivos. Los movimientos repetitivos son movimientos frecuentes, movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, de los huesos, de las articulaciones y de los nervios de una determinada parte del cuerpo. Son, por ejemplo, los movimientos frecuentes de rotación o movimientos frecuentes de flexión lateral o movimientos frecuentes de flexo-extensión del tronco, los que pueden llegar a provocar una fatiga muscular. Aparece en principio una sobrecarga, luego un dolor y por último las lesiones musculoligamentarias. Es fundamental para evitar la fatiga muscular y las lesiones musculoligamentarias producto de estos movimientos repetitivos. Nosotros adoptemos algunas medidas preventivas como aplicar pausas que nos permitan recuperar las tensiones y descansar, o por ejemplo también poder alternar las tareas efectuando la rotación de los puestos de trabajo. Otro de los factores de riesgo que íbamos a analizar eran las vibraciones. Las vibraciones son todo movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una posición de referencia. Las vibraciones pueden ser de cuerpo completo, por ejemplo, cuando estamos expuestos a máquinas o vehículos en movimiento, y también pueden ser vibraciones de mano-brazo, por ejemplo, cuando utilizamos herramientas como la moladora. Las vibraciones pueden llegar a provocar una fatiga muscular y también pueden ocasionar lesiones como lumbalgias, hernias y artrosis. Y por último, dentro de los factores de riesgo que íbamos a analizar, vamos a ver la manipulación de cargas. Vamos a ver su definición, vamos a ver también los riesgos asociados a la manipulación manual de carga, las medidas preventivas y el método cinético de tratamiento manual de cargas. Antes de ver la definición de manipulación manual de cargas, es necesario conocer la definición de cargas. Carga es cualquier objeto susceptible de ser movido que requiere el esfuerzo humano y cuyo peso excede los 3 kilogramos. Ahora bien, la manipulación de cargas es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores. Por ejemplo, el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entraña riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.
Cuando realizamos la manipulación manual de cargas, intervienen factores de riesgo que están relacionados tanto con las características individuales de quien realiza la tarea, como de las características laborales, es decir, de la tarea en sí misma. Es por ello que vamos a ver a continuación 5 variables que afectan a la manipulación manual de cargas. Comenzando con la característica de la carga, ya que hay veces en las que manipulamos cargas que pueden llegar a resultar demasiado grandes, o bien son muy pequeñas pero muy pesadas, o puede darse que la carga es muy voluminosa, difícil de sujetar, no tiene elementos de agarre o sujeción, o la forma de la carga es irregular y sus agarres son muy lejanos. Todos ellos suponen factores de riesgo relacionados a las características de la carga. Otro de los factores de riesgo que interviene es el esfuerzo físico necesario. Por ejemplo, si requiere el esfuerzo físico demasiado importante, es un factor de riesgo. O si requiere realizarse la manipulación manual de carga por medio de un movimiento de torsión o de flexión de tronco, ello supone un factor de riesgo. O, por ejemplo, cuando realizamos una manipulación de carga en el cual efectuamos un movimiento brusco, eso es también un factor de riesgo relacionado al esfuerzo físico necesario. Otro de los factores de riesgo son las características del medio de trabajo. Por ejemplo, en el espacio en el cual debemos realizar el traslado de la carga, puede ser que esté obstaculizado, que el espacio libre sea insuficiente para realizar el traslado de la misma, o bien que el suelo sea irregular o presente desniveles o sea inestable. Otro de los factores de riesgo que puede aparecer dentro de estas características del medio de trabajo es que en el lugar de trabajo exista una iluminación deficiente, y ello supone un factor de riesgo en la manipulación manual de cargas. Otro de los factores de riesgo que vamos a analizar está relacionado a las exigencias de la actividad. Por ejemplo, durante la manipulación manual de carga, si los esfuerzos físicos son demasiado frecuentes, ello supone un factor de riesgo. O si el periodo de reposo o recuperación es insuficiente, también supone un factor de riesgo. O puede ser que las distancias de recorrido, de traslado de la carga, sean demasiado grandes o presenten elevación o descenso, y ello también supone un factor de riesgo. Otro de los factores de riesgo que interviene en la manipulación manual de carga está relacionado con los factores individuales de la persona que realiza la tarea. Por ejemplo, la edad, o también puede ser la falta de aptitud física para realizar la tarea, suponiendo que la persona tiene una vida sedentaria o consume mucho cigarrillo, o si la persona tiene sobrepeso. Todos ellos son factores de riesgo individuales. O puede ser que también tenga una insuficiencia o inadaptación de los conocimientos para realizar la manipulación manual de cargas, y eso también supone un factor de riesgo. Incluso si hay una existencia previa de una patología dorsolumbar, también ello supone un factor de riesgo en la manipulación manual de carga que es individual. A continuación vamos a ver los riesgos asociados a la manipulación manual de cargas. Cuando hablamos de la manipulación manual de cargas, imaginamos y asociamos como el principal riesgo de esta tarea la fatiga física y las lesiones musculoesqueléticas, debido a sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos que suponen la tarea. Sin embargo, hay otros riesgos asociados, como por ejemplo los golpes y atrapamientos debido a la caída de los objetos manipulados o almacenados. Otro ejemplo son los golpes contra objetos móviles e inmóviles que puede darse durante el traslado de la carga. Otro riesgo asociado es el contacto térmico debido a las altas temperaturas que puede presentar alguna carga. Otro de los riesgos asociados es el corte producto de esquinas afiladas o astillamientos o clavos que presenta la carga.
Y otro de los riesgos asociados a esta tarea es la caída de las personas. Vimos en la diapositiva anterior que hay cargas que pueden ser muy voluminosas, tapando el rango de visión de la persona, y también pueden presentarse algunas características en el medio ambiente laboral, como por ejemplo el suelo presentar irregularidades o presencia de charco, y esto de forma conjunta puede llegar a provocar la caída. Antes de ver las reglas básicas para la manipulación manual de cargas, es necesario planificar el levantamiento, es decir, vamos a considerar una serie de puntos que deben tenerse en cuenta antes de la manipulación manual de cargas. En principio, siempre que sea posible, tenemos que utilizar la ayuda mecánica, es decir, que vamos a sustituir en la manera de lo posible el manejo manual de las cargas por dispositivos mecánicos que nos ayuden a realizar esta tarea. En segundo lugar, visualizar el recorrido y el punto de destino final del levantamiento. ¿Para qué? Vamos a considerar cuál es el recorrido más favorable, el recorrido más corto, que evite la presencia de charcos o irregularidades que puedan tener el suelo, verificar que haya una buena iluminación y retirar todos los materiales que puedan llegar a entorpecer el paso. El tercer punto a considerar es valorar la carga, visualizar la carga. Nosotros habíamos visto anteriormente que las características de las cargas suponen un factor de riesgo. Es por eso que nosotros tenemos que visualizar la carga para determinar qué forma tiene, qué tamaño, qué peso, si tiene zonas de agarre o no, si tiene puntos posibles de peligrosos, si tiene presencia de astillas, o clavo saliente, todo para retirarlo y asegurarnos que la carga sea segura de manipular. Y por último, solicitar la ayuda a un compañero cuando la carga es muy pesada, o bien la carga quizás no sea muy pesada, pero si el objeto es muy voluminoso y, como vimos anteriormente, puede impedir la correcta visibilidad del recorrido, o puede llegar a suponer adoptar posturas forzadas. A continuación vamos a ver las reglas básicas para la manipulación manual de cargas. Como regla número 1, debemos intentar eliminar o reducir cualquier tipo de manipulación manual, y siempre que sea posible debemos utilizar el equipo apropiado, como por ejemplo podemos utilizar montacargas, carro, ascensor, carretillas o carritos. Como regla número 2, nunca debemos levantar cargas pesadas solo. Vimos anteriormente que cuando la carga era muy voluminosa o muy pesada, debíamos solicitar ayuda a un compañero. El peso máximo que puede ser levantado por una sola persona de forma segura es de 25 kilogramos. Además, se recomienda que para las mujeres o adultos mayores el peso máximo a levantar de forma segura sea de 15 kilogramos. Como regla número 3, debemos examinar la carga y asegurarnos de un agarre firme. Vimos anteriormente que las características de la carga pueden llegar a ser un factor de riesgo, por eso debemos asegurarnos de cuál es el peso de la carga, la estabilidad de la misma, la forma que tiene el objeto, si tiene presencia de bordes aceitosos o afilados, y poder hacer un agarre firme, seguro, no utilizando los dedos, es decir, no agarrando la carga con los dedos, sino que con las palmas de las manos. Como regla número 4, debemos adoptar una postura que asegure un buen equilibrio corporal. El equilibrio se da siempre que la proyección vertical del coxis coincida con la base de apoyo. Para ello, nosotros debemos situarnos frente al objeto lo más cerca posible del mismo, efectuar la apertura de nuestros pies según el ancho de nuestros hombros, intentar rodearlo, encerrarlo al objeto, posicionando un pie ligeramente más adelante que el otro. Como regla número 5, debemos reducir la distancia horizontal entre la carga y el cuerpo. Debemos acercar primero el objeto hacia el cuerpo antes de ser levantado. A medida que nosotros distanciamos la carga del cuerpo, aumenta el esfuerzo físico que debemos hacer. Es
por ello que tenemos que reducir la distancia entre la carga y el cuerpo. Como regla número 6, debemos mantener la espalda recta y fijar la columna. Vamos a fijar la columna al estabilizar la espalda, activando los músculos de la espalda y los abdominales, conteniendo la respiración y mirando siempre hacia adelante. Como regla número 7, debemos efectuar el levantamiento con las piernas, nunca con la cintura, debido a que los músculos extensores de las piernas son 3 veces más fuertes que los músculos de la espalda. El equilibrio corporal se mantiene mejor si el cuerpo no se inclina hacia adelante. Hay que hacer una extensión simultánea de las piernas y de la rodilla para hacer la elevación del peso. La regla número 8 establece que nunca debemos girar el tronco durante la elevación o el traslado de las cargas. El levantar y girar daña con severidad los discos intervertebrales. Cuando nosotros debemos efectuar un giro, debemos efectuarlo con pequeños pasos o movimientos de los pies. Nunca efectuar el giro con el tronco. La regla número 9 establece que debemos evitar los movimientos repentinos. Cuando nosotros efectuamos movimientos repentinos, la fuerza resultante es mucho más alta. Por ello, tenemos menos control y más posibilidad de acontecimientos inesperados. Es por eso que nunca debemos efectuar movimientos repentinos cuando estamos realizando la manipulación manual de cargas. Como regla número 10, debemos evitar levantar por encima de la altura de los hombros, porque existe el riesgo de sobrecargar la espalda y los músculos de los hombros. Además, está el riesgo de golpes por la caída de los objetos. Es por ello que cuando nosotros tenemos que acceder y manipular una carga que se encuentra por encima de los hombros, debemos utilizar elementos de ayuda para realizar el trabajo, como por ejemplo el uso de escaleras, peldaños o plataformas. La regla número 11 y última establece que debemos limitar el transporte de las cargas. La máxima distancia de recorrido para transportar una carga debe ser de 10 metros. Si hay distancias mayores, vamos a tener que efectuar pausas. Recordar que siempre tenemos que tratar de evitar y sustituir la manipulación manual de las cargas por medios mecánicos. Cuando no sea posible efectuar la manipulación por medios mecánicos, tenemos que considerar solicitar la ayuda a un compañero para limitar el transporte de la carga. Y por último, recordar que empujar supone una menor carga en la espalda que al arrastrar. Cuando nosotros efectuamos la acción de empujar una carga, debemos siempre hacerlo hacia adelante y utilizando la fuerza de las piernas. Para finalizar, veremos un video que resume las reglas básicas del levantamiento manual de cargas. Durante la jornada laboral, es muy frecuente que se levanten y trasladen diferentes tipos de cargas. Si esa tarea se realiza en forma incorrecta, pueden generarse lesiones. Por eso, en Prevención, Riesgos del Trabajo, te mostramos cómo manipular cargas de manera segura. Una carga puede resultar peligrosa para tu salud cuando su peso es excesivo, es demasiado voluminosa o su forma dificulta su agarre, es resbaladiza, tiene bordes o puntas filosas, su centro de gravedad cambia porque contiene algo que puede desplazarse. Antes del levantamiento, revisa la carga y, de ser necesario, utiliza guantes de seguridad. Tené prevista la ruta a recorrer y el lugar de destino. Comprobá el peso de la carga y evalúa si podés manipularla solo o necesitas la ayuda de un compañero o de un elemento auxiliar mecánico. Durante el levantamiento, separa los pies y flexiona las rodillas. Sujeta la carga empleando ambas manos y manténela cerca del cuerpo. Levantate despacio, haciendo fuerza con las piernas y manteniendo la espalda recta. No des tirones a la carga ni gires el tronco.
Mové los pies para colocarte en la posición adecuada. Ubica la carga en forma simétrica, distribuyendo un peso similar en cada extremidad. Durante el traslado, si usas una ayuda mecánica, recordá que es mejor empujar que tirar. No es conveniente permanecer mucho tiempo sosteniendo una carga. De ser necesario repetir el mismo movimiento durante un tiempo prolongado, realiza pausas para relajar los músculos. Si vas a cargar algo, que sea de manera segura. Prevención riesgos del trabajo. Con vos, por vos. Estimados, muchas gracias por su atención. Esperamos ahora vuestra devolución a través de la evaluación que va a ser enviada mediante el correo electrónico o bien a sus teléfonos particulares. Muchas gracias.